habla y lo hace en presente, es decir, lo hace para el hoy, para que mañana, cuando hagamos nuevamente la lección, podamos renovar ese mismo compromiso u otro que según el Espíritu Santo nos inspire. Por eso, les invito para que amemos la palabra, vivamos esta palabra. O como me gusta decir, esta palabra que Dios nos ha dado es para vivirla, es para amarla y es ciertamente para conocer también nuestra respuesta a esa misma palabra. Ya lo decía un santo a quien apreciamos muchísimo, San Beda el Venerable, un gran maestro de espiritualidad inglés que vivió entre los años 673 y 735. Decía San Beda esta bellísima frase: sordo es aquel que no escucha la palabra de Dios, y mudo el que no transmite a los otros la alegría del Evangelio. Y por eso me atrevo a decirles que en esta lectura orante de la Sagrada Escritura encontraremos ustedes y yo eso, la respuesta de Dios, que me habla, que siempre quiere dirigirse a mí, y lo hace porque ese Dios que tanto nos ama, que nos ha creado, nos ha hecho sus hijos. Y lo entendemos desde la grandeza de nuestro bautismo. Entonces, así como buscamos a nuestros padres para conversar con ellos, para compartir con ellos, para sentirnos amados por ellos y para que ellos experimenten que los amamos, porque les debemos todo, de igual manera, esta lección divina es un bellísimo método de oración en el que tú y yo podemos encontrarnos con aquel que siempre nos quiere hablar porque nos ama. Por eso, me atrevo ahora a presentarles con un bello texto, el que hemos elegido, este texto de el capítulo 9 de San Lucas, en estos versículos 46 a 50, hacer la lección rápidamente. Entonces vamos a dar inicio. Primero sería invocar al Espíritu Santo. Hazlo de la manera más espontánea. Yo aquí tengo un formato, pero que ciertamente podemos hacerlo desde la manera más espontánea con el deseo de escuchar la voz de aquel que ha inspirado a tantos para que esta palabra que llamamos palabra divina llegue a nosotros. Dios Padre bondadoso, que por inspiración del Espíritu Santo quisiste dejarnos en la Santa Biblia el testimonio escrito de tu amor, concédenos los dones del mismo Espíritu para que podamos comprender, amar y vivir cada vez más profundamente tu palabra. Por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y ahora vendría entonces el primer momento, que sería la lectura del texto. Hemos elegido este texto de San Lucas, capítulo 9, versículos 46 a 50. Es un texto que está allí, donde Jesús está pronto a iniciar el camino hacia Jerusalén. Ese camino que le llevará a la cruz, pero que, como lo vemos en el Evangelio de Lucas, no se queda solo en la cruz, se proyecta hacia la resurrección y luego hacia la vida de la Iglesia, en esa continuación del Evangelio de Lucas, que llamamos nosotros el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso, antes de emprender ese camino definitivo hacia Jerusalén, Jesús instruye a sus discípulos. En ese contexto, vamos a escuchar la palabra que se nos dirige en este momento. En aquel tiempo, se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de ustedes es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Jesús le respondió: no se lo impidan. El que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído este texto. Un texto bellísimo, por cierto. Es Jesús instruyendo a sus discípulos. Y por eso me atrevo a decirles que la frase que más me gusta, ya en el segundo punto de esta lección divina, que será responder a la pregunta ¿qué me dice el texto?, es esta: el más pequeño de ustedes es el más importante.
¿Y qué nos enseña Jesús con esta frase? Un momento muy especial en la vida de sus discípulos. Por eso me gusta esa bella frase en los labios del Maestro: el más pequeño de ustedes es el más importante. Y aquella otra: el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Me ha llamado la atención estas dos bellas frases. Repito: el más pequeño de ustedes es el más importante. Y quien no está contra ustedes está a favor de ustedes. Ya hemos hecho entonces la invocación al Espíritu Santo. Ya hemos hecho el primer paso, la lectura del texto. Y ahora, en el segundo paso, hemos estado en nuestra meditación, eligiendo las dos frases que nos llaman la atención. En este caso, esa de, ya saben, el más pequeño entre ustedes, ese es el más importante. Y el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Ahora, pasemos al tercer punto de la Lección Divina, de esta lectura orante de la Palabra de Dios, el momento de la oración. Es entonces componer una breve oración con estos textos que me han llamado la atención. Propongo esta, que llega a mi mente, a mi corazón, en la luz propia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por enseñarme que grande en el Evangelio y de cara a la vida cristiana no es el que hace muchas cosas, no es quizá el que tenga mucho dinero, no es el que tenga mucho poder. Grande en la realidad de nuestra fe, en la realidad de tu Evangelio y de nuestra vida cristiana, es entonces el que procura servir a los demás. Ese es el grande. Ayúdame, Señor, a ser un buen servidor de los demás, porque así, entonces, entenderemos cómo otros también quieren seguirte, y no estarán en contra de este mensaje, sino todo lo contrario, lo acogerán de la manera más acertada, para acercarse al Dios vivo y verdadero que eres tú. Y el compromiso sería la última parte de esta lección divina. El compromiso de esta lección divina del día de hoy, entonces puede ser este: Señor, ayúdame a descubrir la simplicidad de la vida, la pequeñez que trae la vida, para ser grande para ti y para los demás en el servicio. Ayúdame a sentirme pequeño y a ser servidor de los demás. Un buen compromiso para la liturgia que nos regala la liturgia en esta lección divina. Y quiero agregar entonces que la lección divina se puede terminar siempre con una oración, la oración perfecta, la oración por excelencia del creyente, el Padre Nuestro. O también podemos hacerlo, de acuerdo al tiempo, entonces con el Gloria, esa doxología corta en la que invocamos al nombre de Dios y su gloria, ese nombre de Dios, quien es Padre, quien es Hijo y quien es Espíritu Santo. Y quiero decir algo a quienes me escuchan: no crean que la lección divina necesita mucho tiempo. A veces las personas creen que una lección divina quizá requiera de mucho rato, de muchas horas. No, con que tú tomes de tu tiempo unos 12 minutos, te lo aseguro, harás una buena lección divina, una lectura orante de la palabra de Dios. Yo digo que 12 minutos, ni lo que dura un programa de televisión. Tampoco dura eso un buen partido de fútbol. Tampoco. 12 minutos que podemos sacar de nuestro tiempo en cualquier momento del día o aún de la noche para encontrarnos con Él, con el Dios que me quiere siempre hablar, para que en esa cercanía con Él, entonces nosotros tengamos una experiencia maravillosa de vida en plenitud, de vida en camino hacia aquel que nos acompaña y que nos ilumina este caminar para un día el encuentro pleno con Él. Por eso cierro esta lección divina y este momento en el que me he dirigido a ustedes con una oración muy bella. Esta oración que ciertamente nos ayuda a entender a aquel que nos habla y que se ha manifestado a tantos hombres y mujeres. Señor, Maestro bueno, como discípulos tuyos, queremos siempre trabajar codo a codo con todas las personas que pones en nuestro camino
para que tú brilles siempre y reines en el mundo. Amén. E imparto por este micrófono a todos los que me escuchan esta bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia.